Cuba Información. Pues queridos amigos, un placer como siempre tenerlos por aquí. Por aquí tenemos a Salva, Bea, buenas noches, Chus. Hola, buenas noches. Y José, buenas noches a todos. Y como siempre, pues nada, tenerlos aquí pues es una maravilla, porque vamos a estar hablando de cosas que nos interesan a todos. Y vamos a comenzar rompiendo el hielo con una noticia que nos ha dejado un poco helados a todos, que es, bueno, no sé si helados es la palabra, quizás lo esperábamos un poco, José. La absolución del terrorista cubano Luis Posada Carriles. Sí, yo creo que era una noticia esperada. Yo no sé si en estos términos, ¿no?, tan absuelto, es decir, absuelto de todos los cargos, incluso de los cargos de mentir o de entrar ilegalmente a territorio estadounidense. Realmente un juicio que desde el comienzo ha sido una farsa absoluta, una farsa judicial, porque el gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía y el sistema, el régimen político judicial de Estados Unidos conoce perfectamente y tiene las pruebas de terrorismo practicadas por Luis Posada Carriles. Entre otras cosas porque Luis Posada Carriles ha practicado el terrorismo de Estado, es decir, el terrorismo amparado, auspiciado, financiado incluso por la CIA y por las distintas agencias del gobierno de Estados Unidos a lo largo de varias décadas. Aquí, en este juicio, no se hablaba de esto, desgraciadamente. Se le acusaba de varios cargos menores, como entrada ilegal, como mentir a las autoridades migratorias del gobierno de Estados Unidos, etcétera. Bueno, pues a pesar de todo esto, a pesar de que los cargos eran absolutamente menores, casi administrativos, también ha salido de rositas en esta ocasión. Y bueno, hemos hablado muchas veces de quién es Luis Posada Carriles y hoy vamos a hablar una vez más, vamos a repasar su biografía, recordar que la principal afrenta y el mayor dolor del pueblo cubano cuando se pronuncia el nombre y el apellido de este individuo es la voladura de aquel avión de Cubana Aviación en el año 1976 con 73 muertos. Sobre Barbados, crimen, por cierto, que el propio Posada Carriles confesó a un medio de comunicación, al New York Times en su momento. Y bueno, a partir de aquí, el Luis Posada Carriles, y para no extenderme con su negra biografía, pues tiene un extenso historial, una lista larguísima de atentados. Y no solamente atentados terroristas, sino incluso desde las propias filas de la policía de varios países de América Latina ha practicado el terrorismo de Estado, la tortura, etcétera, etcétera. Sobre esto yo quiero pasar aquí la palabra, si queréis, a todos vosotros y vosotras, por ejemplo a Bea, para que nos repartamos un poco la información sobre lo que ha ocurrido durante estos días en Texas, en El Paso, concretamente. Sí, José, yo un poco, pues después de haber leído el documento y lo que nos ha llegado, tenía mis propias reflexiones, ¿no? Y hacía pues mis propias, guiándome por mis pensamientos, pues llegaba a mis propias conclusiones, que igual no son las de todos, pero que es lo que considero. Yo creo que Posada Carriles no va a ser juzgado nunca en un tribunal en los Estados Unidos. Él ha sido entrenado por ellos, todas sus acciones siempre han estado financiadas por la CIA, que se cuece allí, en territorio norteamericano, y desde luego allí nunca sería juzgado. Incluso cuando ha estado siendo juzgado en territorio fuera de los Estados Unidos, han hecho hasta lo imposible porque salga ileso. Ya conocemos lo que sucedió en Panamá. O sea que ellos nunca van a permitir que Posada Carriles sea juzgado ni fuera y mucho menos dentro de su territorio. Por eso Venezuela está pidiendo la extradición, perdone. Y bueno, que es un ejemplo más de la política antiterrorista hipócrita que protagoniza el gobierno de los Estados Unidos, que se nombra abanderado de la lucha contra el terrorismo cuando verdaderamente no lo es, que bajo esta bandera ha protagonizado guerras contra otras naciones que todos conocemos, en la que se ha utilizado el terrorismo como pretexto, pero que sabemos que verdaderamente no es así. Y tienen a un terrorista confeso
con pruebas más que evidentes, porque ha habido grabaciones en las que se ha escuchado su propia voz, en las que reconoce haber sido el autor intelectual, por ejemplo, del ataque al avión de Cubana de Aviación en Barbados, y no lo juzgan, y no lo van a juzgar, desde luego. Yo creo que todo esto no es más que una falsa, y bueno, de ahí pues lo de los 5 héroes que también podríamos traer a colación, que para nosotros, para el pueblo cubano, son héroes. Ellos los consideran terroristas cuando no se ha probado en ningún momento que hayan cometido ningún hecho de terrorismo, y están siendo juzgados, han sido juzgados, están cumpliendo prisión allí, y sin más. Otro ejemplo más de su política hipócrita, y que vamos, que lucha contra el terrorismo, que no nos lo creemos. Chus, tú querías comentar algún detalle sobre lo que has leído en los últimos días, ¿no? Sí, bueno, yo un poco leyendo la información que las grandes agencias de los grandes medios de comunicación, la forma en que definen a Posada Carriles, se suele utilizar términos. Por ejemplo, hace poco leía un reporte de la agencia EFE, suelen utilizar términos como el anticastrista o el militante anticastrista, Luis Posada Carriles, el disidente, etcétera, etcétera. Luego sí, hacen algún comentario respecto a su implicación en el atentado del avión de Cubana Aviación en Barbados en el 76, y de las bombas colocadas en hoteles en Cuba en los años 90, donde murió aquel turista italiano. Pero da la impresión, un poco hablándolo en sentido irónico, de que bueno, pues es un opositor político al que en algún momento se le ha ido la mano, ¿no? No. Te pones a buscar un poco de información y me encuentro yo aquí lo que podría definir como una especie de hoja de servicios de Posada Carriles, que he resumido, y son 5 folios que no leeré porque es demasiado extenso, pero ves que este señor ya desde sus comienzos, desde los años 50, no solamente ha estado siempre vinculado no a la derecha, sino a la extrema derecha política, no solo en Estados Unidos, sino en la misma Cuba y en diferentes países de Latinoamérica, sino que desde el primer momento ha sido un reconocido terrorista de Estado, desde sus mismos comienzos de los años 50, en que ya era un colaborador de la policía secreta de Batista, pasando por la colaboración que hace en el año 61 con la Operación 40, que era una operación de apoyo a la invasión de Playa Girón, que luego comentaremos. Vemos también todas las colaboraciones que hace durante los años 60, colaborando con los servicios secretos de Venezuela, Guatemala, El Salvador, Chile y Argentina. Sus vinculaciones incluso con el neofascista italiano Stefano de Lecceare, que era miembro de la Operación Gladio, que, para informar un poquito, fue una idea diseñada por la CIA y por el MI6 británico después de la Segunda Guerra Mundial, que tenía como objetivo preparar una especie de ejército secreto para prevenir una hipotética invasión soviética en Europa Occidental. Este ejército estaba constituido por contingentes secretos que ni siquiera contaban con el conocimiento de los gobiernos europeos, y en su organización participaron muchos agentes nazis retirados, ¿no? Pues con esta gente es con la que se reunía y coordinaba actividades este señor. Participa también en la Operación Cóndor, realiza toda una campaña de atentados en 1976 en toda América Latina, entre atentados que consisten básicamente en explosión de bombas en oficinas de turismo, centros culturales, canales de televisión donde se emiten documentales y películas cubanas, aeropuertos, y en esta época también está el famoso atentado contra el avión de Cubana de Aviación, que muere en el aire y mueren 73 personas, ¿no? Tenemos también en los años 80 colaborando con la Contra nicaragüense, colaborando también con el gobierno salvadoreño cuando se encuentra en plena guerra civil, pues realizando todo tipo de torturas, asesinatos en los servicios secretos venezolanos, hemos comentado también, en el que también hay testimonios de gente que fue arrestada por él, donde comentan su participación en torturas y asesinatos personales con sus propias manos de detenidos políticos. De hecho, Chus, perdona que te interrumpa un segundito, en Venezuela se le recuerda como el comisario Basilio, sí, un torturador, y de hecho hay una asociación en Venezuela formada precisamente para reclamar un poco la memoria histórica sobre los crímenes de Posada, que son uno de los que
de esas asociaciones que presionan un poco para pedir la extradición.